Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros una vez más en Neurofisioterapia para Todos, Neurocuidados. Mi nombre es Montse Altemir, neurofisio, más de 25 años de experiencia y haciendo podcast y Spotify con Onda Capital en Neurocuidados para cuidar el sistema neuromuscular. Hoy vamos a hablar de algo que habitualmente aparece en consulta y es muy frecuente a nivel de neurología, que es la espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? Bueno, queremos saber que hay muchas familias que viven cada día con este problema y, sin embargo, pues muchas veces pues ni siquiera se conoce bien cómo es este ámbito, dentro del ámbito sanitario, qué es la espasticidad. Quizás alguna vez has visto a una persona que ha sufrido un ictus o ha tenido, por ejemplo, una lesión medular, igualmente una parálisis cerebral o un daño neurológico, y verás que mantienen muchas veces como un brazo muy rígido, o la mano está cerrada, o la pierna muy dura y muy difícil de mover, ¿no? Esa mano muchas veces le decimos de broma al paciente que saque el pajarito, ¿no? Que tiene como la mano cerrada. Y muchas veces se piensa que es simplemente una rigidez de la musculatura. De hecho, se cometen errores porque muchas veces se le dan a los pacientes una pelota y le dice sin conocimiento, ¿no?, que tienen que cerrar la mano, que tienen que apretar la pelota. Y eso es precisamente lo contrario que se debe hacer, porque no es correcto. La realidad es mucho más profunda, y es que la espasticidad no es solo un problema que existe en el músculo, sino que es un problema que existe en el cerebro y en el sistema nervioso. Es como si el cerebro fuera el jefe y el sistema nervioso neuromuscular, los músculos, fueran los trabajadores. El jefe es el cerebro, la médula es el subdirector y todos los cables son los trabajadores junto con la musculatura. Entonces vamos a entender que dentro de todo del cuerpo pues aparece en general esa rigidez y sobre todo esa rigidez, pues actualmente existen muchos tratamientos más modernos como la toxina botulínica y muchos más que vamos a mencionar posteriormente, que pueden mejorar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida del paciente. Y para eso vamos a intentar acompañarnos de una serie de temáticas que son muy frecuentes habitualmente, como por ejemplo, más allá de la rigidez. No solo es rigidez. ¿Qué es eso? Esta es una temática que se suele consultar mucho, ¿no?, en consulta. ¿Es solo rigidez, la espasticidad? Pues no. Cuando hablamos de espasticidad, como os digo, es una alteración neurológica y puede, por ejemplo, aparecer mucho en una persona que ha tenido un ictus. Y suele ocurrir cuando hay un ictus, que una parte del cerebro pues deja de recibir su alimento, que es la sangre, no la recibe correctamente, porque bien ha habido una arteria que se obstruye, o bien porque ha estallado, como si fuera un sangrado general. Por eso se llama isquémico cuando se obstruye, o hemorrágico cuando es un sangrado, y eso hace que se provoque una lesión en el cerebro. Eso hace que se cambien unas conexiones neuronales, que hay una parte que hay como una muerte neuronal, otra se reorganiza y hace plasticidad, pero esa lesión hace que cambie la reacción del cuerpo. Entonces muchas veces el paciente pues pierde la movilidad o pierde la sensibilidad, no siente bien el calor del frío, o no es capaz de coordinar bien las piernas o coordinar bien las manos. No es lo mismo que ocurre en las manos y en las piernas, o solo en las manos o solo en las piernas. Todo eso es importante. Pero también ocurre que hay un periodo, hay unas semanas, y puede aparecer algún otro fenómeno a lo largo de la semana, como por ejemplo un aumento de tono. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor tienes el daño y tienes la musculatura muy débil, después aumenta el tono y después de ese tono puede haber unos músculos que están permanentemente tensos, como puede ser la mano cerrada, el brazo pegado al cuerpo que no puede levantar el brazo, la pierna que directamente no la puede estirar, o que le cuesta muchísimo trabajo caminar. Y eso es la espasticidad. Y es aquí importante, muy importante, entender algo. Y es que no es que el músculo no está enfadado, sino que verdaderamente no está obedeciendo a las señales que manda el sistema nervioso. Y es que la espasticidad en realidad es una consecuencia de como si se desconecta a nivel neurológico en la parte central y periférica. Es como esas vías, con unas vías que hay que son de la corteza cerebral a médula,
esas vías se lesionan como consecuencia de ese daño cerebral, esas vías corticoespinales, que se llaman así porque viene de la corteza a la espina. Verdaderamente tiene un impacto real en el cuerpo y esa cronología va cambiando el tono. Existe además también un porcentaje, no todo el mundo sufre lo mismo, ¿no? 1 de cada 6 personas van a sufrir un ictus a lo largo de la vida, pero solo el 70% verdaderamente va a sobrevivir sin tener ninguna secuela. La espasticidad suele aparecer después del daño cerebral. No es que tengas el ictus inmediatamente te aparece la espasticidad, sino que al principio del ictus, pues solo presenta flacidez, esa hipotonía que hemos hablado anteriormente, y es como ese brazo que está como si fuera muerto, como si no tuviera tono, pero después, a las 6 o 8 semanas, dependiendo del paciente, el sistema nervioso empieza a reorganizarse, a ver unos cambios porque se baja la inflamación de ese daño. Y ese paciente que empieza a reorganizarse no ocurre de una forma modulada. Diríamos que la modulación es una función del sistema nervioso central, pero sobre todo de la corteza y de la parte más prefrontal, más superior. El ser humano, inicialmente, cuando éramos más primitivos, pues teníamos instintos más primitivos, más límbicos. Diríamos que como si fuera la capa de una cebolla, teníamos la parte de la cebolla de dentro, la parte más límbica. A medida que hemos ido desarrollando el cerebro y hemos tenido habilidades más finas, movimientos más elaborados, ha ido creciendo el cerebro hacia afuera, creando capas, y esas capas más superficiales, esas capas que están más arriba, la parte más frontal, la parte más prefrontal, es la que tiene mucha más capacidad de frenar los reflejos. Y no solo cuando se pierde esa parte y cuando hay un daño en una área cerebral, que es más complejo que todo esto, pero vamos a decirlo de forma que lo podamos entender todos, pues se frenan esos reflejos que manda la médula espinal, que sería como el subdirector, que por supuesto es el sistema nervioso central, porque el periférico son los brazos y las manos, que muchas veces nos confundimos, y aparece ese exceso de tono, ese exceso de tono. Y si no se trata correctamente, pues evidentemente se puede cronificar, tenemos que mejorarlo. Ese músculo cada vez queda más cortito, más cortito, más cortito, más cortito, las articulaciones cada vez se deforman más, es esa mano que está cerrada, ese codo que está flexionado, ese pie que está hacia abajo y hacia adentro, cada vez duele más, cada vez cuesta más trabajo abrir la mano, mover el pie, mover la pierna, mover la axila. Y esto es fundamental porque ahí es fundamental el tiempo, porque esa manifestación física de la espasticidad afecta al cuerpo, como decimos, de diferentes formas. A veces el hombro se mete hacia adentro, se rota, a veces el codo se queda flexionado y no se puede estirar, puede ser que el antebrazo gire y se gira mirando hacia abajo, como si estuviéramos dando, en vez de pidiendo, dando, como que los pronadores, la musculatura pronadora se pone espástica, ¿no? Puede ocurrir que la muñeca se cierre, que el puño esté completamente cerrado, y como digo, siendo más específica en la rodilla, se puede poner súper rígida en la pierna, el pie se cae hacia adentro, los dedos pueden adoptar una postura que es primitiva, que es en garra, porque antiguamente nosotros, como volvemos a nuestros movimientos más primitivos, más ancestrales, pues los pies se agarran al suelo, que es el movimiento que tienen los animales y en general más primitivo humano, que es el de agarrarse, que también tenemos nosotros, no dejamos de ser animales, obviamente, que se agarran al suelo, ¿no? Y ese verdadero problema no es solamente porque hay un problema en la postura del paciente, sino que el problema es como ese problema verdaderamente afecta todo el día. Te afecta funcionalmente al vestirte, al lavarte, al dormir, al caminar, al abrazar, al comer, y todo eso se vuelve como mucho más difícil y además aparece como crónico ese dolor, ¿no? Y es que hay un bucle sin freno. Es como si fuera, esas imágenes, es una de las imágenes más importantes, ¿no? Como que empieza a haber un giro y un giro y un giro, como el hámster que está en la rueda. Y en un sistema que está sano, el cerebro, el jefe, envía señales que permiten cortar al subdirector, a la médula, de esa excitabilidad, ¿no? De esa hipertonía. Es decir, que diríamos que el jefe del cerebro controla el reflejo del subdirector, pero después de un ictus, esa conexión que hay entre jefe y subdirector, entre cerebro y médula córtico-espinal,
pues resulta que no se controla bien y puede perderse. Y eso provoca ese reflejo que se le llama hiperactividad, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor haces una hiperreflexia y cuando te explora el neurólogo o el neurofisiólogo o cualquier prueba pertinente del área de neurología, se nota que hay mucho tono en el caso de la espasticidad. En este caso el músculo entra en una contracción continua, nunca se relaja. Es como una persona que no es capaz de dormir, que no es capaz de descansar, que siempre está trabajando. Y esa espasticidad, ¿sabes?, no es simplemente de la musculatura, sino que además es un problema de la conexión como si fuera llave cerradura de la neurona, de las conexiones neuronales. Y entender esto va a cambiar completamente el tratamiento. Existe un diagnóstico diferencial que es algo fundamental. Hay que saber muy bien diferenciar, como su propia palabra lo indica, el diagnóstico diferencial, lo que es rigidez y lo que es espasticidad, porque no toda rigidez es espasticidad. A veces el músculo está muy rígido, porque el tejido se ha cortado estructuralmente, pero eso se llama contractura. En diferencia con otras cosas, en el caso de la espasticidad, no puede modularse, neurológicamente no se puede modular. Y una contractura es algo verdaderamente de estructura, ¿no? Y necesita otro tipo de abordaje cuando verdaderamente es una espasticidad. Muchas veces se pincha toxina botulínica, se escayola, se estira, se moviliza, hacemos ejercicio de neurodinamia, porque cuando se pincha en la toxina botulínica, la reacción de la neurofisio, en este caso, hace mucho más efecto. Es como si multiplicaríamos por 2. Existe un protocolo de intervención. En ese protocolo de intervención de la rehabilitación actual, de la neurofisioterapia actual, que no busca solo bajar el tono muscular, sino que además tienes que recuperar la función. Yo no solo quiero que tengas la mano abierta, quiero que puedas coger cosas, no solo quiero que tengas la pierna relajada, quiero que puedas caminar. No quiero que no tengas el pie caído hacia abajo y hacia adentro, sino quiero que puedas caminar y puedas apoyar. Y lo importante es que tienes que definir qué objetivos funcionales vas a tener, cómo vas a tratar el músculo, cómo vas a trabajarlo, si verdaderamente mejora tu vida real al abrir la mano, al caminar, a quitar el dolor. Y tienes que diferenciar ese origen de la espasticidad. Si es ese origen de esa rigidez es de la espasticidad, de una contractura, si se ha mezclado una contractura con una espasticidad. Y hay una intervención neurofisioterapeuta y médica. Ahí entra la toxina botulínica, el posicionamiento, la terapia funcional, y todo eso va a hacer que se reevalúe porque el cerebro cambia constantemente. Aquí sin duda la toxina botulínica tiene un papel importantísimo que no cura la espasticidad, pero abre una ventana muy importante a la terapia porque relaja totalmente la musculatura hiperactiva y eso va a permitir trabajar con movimiento, función, reaprendizaje motor. Y hay algo muy importante, que la toxina sola no basta, sino que hay que hacer neurofisioterapia intensiva porque el cerebro vuelve al patrón anterior. Si no lo hacemos de forma reiterativa, pinchamos de forma reiterativa y además no hacemos una actuación desde la neurofisioterapia. Pero no vamos a dejar atrás la terapia espejo, esa terapia espejo que es como magia, que es una neurociencia en la que el paciente va a poner su brazo sobre un espejo y verdaderamente el sano sobre el espejo enfrente y el malo lo va a esconder y el cerebro interpreta en todo momento que el brazo afectado se mueve. Esa ilusión óptica, esa activa áreas cerebrales motoras que favorece la neuroplasticidad. Podemos decir que el cerebro se puede reorganizar. Se puede reorganizar porque ese poder de la visualización y ese poder de la confusión que le vamos a dar, de esa magia que le vamos a dar al cerebro, ayuda, y actualmente se hace también mucho con realidad virtual, ¿no? Pero no hay métodos tradicionales como el método italiano Perfetti, que mejora la perfección, te ayuda a moverte y que no depende solo de un músculo, sino que va a tener que sentir. Perfetti se encarga de sentir. El paciente aprende a reconocer la posición, el tacto, qué dirección, qué movimiento tienen los objetos, si reactiva círculos cerebrales superiores o inferiores. Aquí el cerebro puede aprender muchísimo y es fundamental porque el cerebro necesita sentir, pero la estimulación
eléctrica funcional, tanto la neuromodulación cerebral como la estimulación magnética transcraneal, como la estimulación eléctrica muscular, también actualmente tiene un papel muy importante y produce movimiento real, pero además manda mucha información sensorial al cerebro, y eso va a favorecer muchísimo la neuroplasticidad y la repetición organizada. Va a ayudar a construir nuevas redes funcionales, neuronales. No olvidemos que todo eso siempre tenemos que tener un equipo que es multidisciplinar, en el que no podemos dejar detrás el arsenal terapéutico tan grande que existe. Y no es que en sí sea una técnica mágica, sino que tienes como una caja de herramientas, y dentro de esa caja de herramientas pues tienes FES, terapia espejo, Perfetti, toxina botulínica, órtesis, terapia funcional, arteterapia y, por supuesto, siempre tratamientos multidisciplinares. Pero vamos a romper mitos. No basta con estirar pasivamente la musculatura, eso es un error. No basta solo con poner férulas genéricas, tampoco eso va a ser una solución. Y tampoco se trata de eliminar el tono a cualquier precio. No vamos a ir cortando, sino que hay que hacer un buen entrenamiento funcional, hay que hacer unas tareas reales, unas terapias intensivas, una neuroplasticidad, una participación activa del paciente, y todo eso va a ser en un protocolo multimodal en el que la medicina, la neurofisioterapia, la estimulación cerebral, el movimiento funcional, la terapia cognitiva, la motivación y la emoción, todo están unidas y trabajan, porque es que el cerebro no se rehabilita en partes, el cerebro trabaja en equipo y se rehabilita como si fuera un sistema totalmente completo y democrático. El cerebro puede reconectarse de nuevo y se puede reconectar, y aquí hay un mensaje muy importante para todos. La espasticidad no significa que todo esté perdido. El cerebro tiene capacidad de reorganización y puede, por supuesto, volver a crear conexiones nuevas. Puede volver a reaprender, puede desaprender, puede adaptarse. La recuperación quizás no sea perfecta, pero sí puede existir una mejora enorme, tanto en autonomía como en dolor y en calidad de vida. Y es que el ser humano es tan plástico que si nos echan al río nos salen agallas. Y es que podemos poner un ejemplo claro y final, en el que, por ejemplo, tenemos un paciente que se le cae el pie hacia adentro y hacia abajo porque tiene el pie caído, que se le llama porque tiene afectado el peroneo, y el paciente puede ser o por una hernia discal, o puede ser por una ictus, o puede ser por una radiculopatía, o puede ser por muchos problemas, pero el paciente se tropieza, es la realidad, y no se puede levantar. Y es aquí como la neurología, la biomecánica, la neurofisioterapia pone en movimiento una red de comunicación nerviosa que ayuda mediante todas estas técnicas a hacer una reorganización y a aprender de fuera adentro. Muchas veces el jefe manda a su director y a los trabajadores, pero los trabajadores hacen un sindicato y también son capaces los nervios de mandar información a médula y el subdirector mandarle la información al director, que es el cerebro, y cambiarlo. Y con esto vamos a cerrar, porque hoy hemos aprendido de que la espasticidad no es simplemente rigidez, sino que es una alteración completa del sistema nervioso, pero también hemos aprendido algo que es muy esperanzador, que el cerebro puede cambiar, que puede aprender de nuevo y que puede reconectarse, porque gracias a la neurofisioterapia actual, moderna, cada vez entendemos mejor cómo podemos ayudar a nuestros pacientes y recuperar nuestros movimientos, nuestra dignidad y nuestra calidad de vida. Y por supuesto deciros que no hay límites, que nosotros, el ser humano, tiene la gran capacidad de reorganizarse y aprender de nuevo. Y sin duda, gracias una vez más por acompañarnos en este recorrido de la neurociencia, en el que la neurofisioterapia y la capacidad humana de adaptación sigue evolucionando. Hasta el próximo programa.